Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro siguiente video de clase. En el día de hoy vamos a ver algunas características principales de la tabla periódica o en inglés de periodic table. Bienvenidos y comencemos. Recuerden tomar apuntes de este video de clase para hacer la actividad correspondiente. Como características generales acerca de la tabla periódica, es importante tener en cuenta que esta es una herramienta que nos permite conocer las características más importantes acerca de todos los elementos químicos que forman parte de las sustancias puras que encontramos en nuestro planeta. El estudio de los elementos químicos se ha desarrollado a lo largo de muchos años y parte de esto se evidencia en que en el año 1830 ya se había descubierto cerca del 50%, es decir, la mitad de las características principales de los elementos químicos conocidos hoy en día. Sin embargo, todo este descubrimiento de los elementos químicos llevó a que los científicos tuviesen la necesidad de organizar de forma clara y sencilla la información principal de cada elemento químico, presentándolo en una estructura simple que facilitara su estudio, a lo cual hoy en día conocemos como tabla periódica. Sin embargo, todos estos avances requirieron de un proceso de evolución a lo largo del tiempo que nos diera como resultado la tabla periódica actual. Así que vamos a ver a grandes rasgos las principales etapas históricas en las cuales se desarrollaron avances muy importantes para la consolidación o la conformación de la tabla periódica moderna. Es importante reconocer que los estudios de la tabla periódica actual inician entonces desde finales del siglo XVIII en la época de un científico conocido como Berzelius, quien intentó clasificar los elementos químicos conocidos hasta esa fecha, teniendo en cuenta sus semejanzas y sus diferencias en cuanto a sus propiedades. Así que Berzelius inició su clasificación principal teniendo en cuenta a los elementos en dos grandes grupos. El primero de ellos como los metales, en los que encontramos al hierro, la plata o el cobre, y el segundo grupo como los no metales. Sin embargo, Berzelius se dio cuenta de que no todos los elementos podían clasificarse en estos dos grupos, de metales y no metales, pues habían algunos que no podían crearse en estos dos grupos, por lo cual, con el tiempo, surgieron los elementos semimetálicos. De acuerdo a este aporte de Berzelius, el estudiar los elementos en estos dos grupos era muy dispendioso o muy demorado, pues eran muchos elementos para solo dividirlos en metales y no metales. Por eso, en el año 1829, un químico alemán llamado Johann Dobereiner se enfocó en organizar la tabla periódica o en organizar los elementos descubiertos hacia esa fecha, teniendo en cuenta una agrupación de 3 elementos. Es decir, que creó grupos de 3 elementos que tenían propiedades físicas y químicas muy parecidas, de tal manera que a esta agrupación de 3 elementos se le dio el nombre de tríada. Sin embargo, también a medida que se fueron descubriendo nuevos elementos, las tríadas organizadas por Dobereiner se vieron alteradas. Y por eso, en el año 1864, el inglés Johann Alexander Newlands prefirió, de acuerdo a sus estudios, ordenar a los elementos conocidos de acuerdo a sus pesos atómicos,
de forma creciente. Es importante que tengamos en cuenta de que todos los elementos químicos tienen unas variables o unos números que los caracterizan y facilitan el estudio. Entonces, para Newlands fue mejor organizar a los elementos en grupos de 7, a lo cual se le conoció como las octavas de Newlands o las octavas. De acuerdo a sus observaciones, entonces Newlands dio un avance un poco más profundo acerca de los elementos químicos, pero esta forma de organización todavía no podía ser establecida de forma general para todos los elementos que habían descubierto a la fecha. Por eso es que surge un gran aporte en el año 1869 con el científico y químico Dmitri Mendeleev, que es considerado como el padre de la tabla periódica, porque él fue el primero en crear una tabla periódica corta y ordenó los elementos conocidos a la fecha según sus masas o pesos atómicos. Sin embargo, nuestra tabla periódica actual tiene unos aportes aún más importantes después de que nuestro padre de la tabla periódica, Dmitri Mendeleev, propuso esa estructura para poder facilitar el estudio de los elementos en la naturaleza. Entonces, Henry Moseley se dedicó a ordenar los elementos en esa nueva estructura conocida como tabla periódica, teniendo en cuenta algo que se conoce en química como número atómico y que se abrevia con la letra Z. Pues él descubrió que los números atómicos de cada elemento no es un número al azar, sino que determinan las propiedades de los elementos químicos. Finalmente, la tabla moderna actual se debe a Alfred Wegener, pues fue él quien diseñó la tabla periódica actual basándose en los estudios anteriores y teniendo en cuenta que los elementos era mejor ordenarlos en forma creciente de acuerdo al número atómico que tenía cada uno de ellos. De tal manera que nuestra tabla periódica actual se encuentra ordenada por 3 partes muy importantes que los vamos a profundizar en nuestra próxima clase, conocidos como periodos, columnas y grupos, donde nuestra tabla periódica actual tiene 7 periodos, 18 columnas y 16 grupos. Pues hasta aquí hemos llegado a nuestro final de recorrido de la breve historia de la tabla periódica. Recuerden realizar el taller propuesto y tener la tabla periódica lista para nuestra siguiente clase, entrar un poco más en profundización acerca de esta importante herramienta en la química, aprovechando que estamos viendo las sustancias puras en la química. Feliz resto de tarde. Cuídense mucho.